Todos conocemos a Moisés, el gran líder que guió al pueblo de Israel fuera de Egipto, el profeta que habló cara a cara con Dios en el monte Sinaí y quien recibió las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Sin embargo, hay un aspecto poco explorado de su vida: sus hijos. Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, pero sorprendentemente, la Biblia apenas los menciona. A pesar de la trascendencia de su padre en la historia sagrada, estos 2 personajes parecen desvanecerse en las sombras de la narrativa bíblica. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Por qué su presencia es casi inexistente en los relatos sagrados? Hoy, exploraremos este enigma y descubriremos qué enseñanzas podemos extraer de la historia de los hijos olvidados de Moisés. Para comprender su misteriosa ausencia, primero debemos adentrarnos en el contexto familiar de Moisés. Tras huir de Egipto por haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés encontró refugio en la tierra de Madián, donde conoció a Séfora, hija de Jetro, un sacerdote madianita. Jetro no solo fue su suegro, sino también una figura clave en su vida, brindándole orientación espiritual y refugio en su momento de exilio. Durante su estancia en Madián, Moisés inició una nueva vida como pastor y formó una familia con Séfora. Fruto de esta unión nacieron sus 2 hijos. El primero, Gersón, cuyo nombre significa extranjero allí, reflejaba el sentimiento de desarraigo de Moisés en ese periodo de su vida. Como se menciona en Éxodo 2 y 22, este nombre encapsula la sensación de estar en una tierra ajena, lejos de su pueblo, de su identidad y de su misión. El segundo hijo, Eliezer, recibió un nombre con un significado igualmente profundo: Dios es mi ayuda. Éxodo 18, 4. Este nombre es un recordatorio del auxilio divino que permitió a Moisés escapar de Egipto y sobrevivir en su tiempo de exilio. Representa la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba presente para sostenerlo y guiarlo. Estos nombres no son meras referencias genealógicas, son testimonios de la travesía espiritual y emocional de Moisés. Gersón representa la soledad y el sentimiento de alienación del exilio, mientras que Eliezer es la evidencia de la intervención divina en tiempos de crisis. Sin embargo, a pesar de esta fuerte conexión simbólica, lo curioso es que, tras estas menciones iniciales, la historia de Gersón y Eliezer prácticamente desaparece de la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Por qué los hijos de una de las figuras más relevantes del Antiguo Testamento quedaron relegados al olvido? Este silencio abre un espacio de reflexión sobre el propósito de cada individuo dentro del plan divino y la forma en que algunos nombres quedan grabados en la historia, mientras que otros permanecen en la penumbra. Profundicemos más en este misterio y en las lecciones que podemos extraer de la casi olvidada historia de los hijos de Moisés. Dada la prominencia de Moisés, es natural preguntarse por qué sus hijos no desempeñaron un papel más relevante en la historia de Israel. Una posible razón es el enfoque de la narrativa bíblica en otros líderes clave durante el Éxodo y la formación de Israel como nación. Figuras como Josué, Aarón y los levitas jugaron roles fundamentales. Josué fue el líder elegido para guiar al pueblo hacia la tierra prometida, mientras que Aarón y su descendencia fueron designados para el sacerdocio y la dirección espiritual de Israel. Esto pudo haber relegado a Gersón y Eliezer a un segundo plano, ya que Dios tenía planes específicos para otros líderes en ese momento crucial. Otro factor a considerar es que, aunque Gersón y Eliezer eran descendientes de la tribu de Leví, no pertenecían a la línea sacerdotal principal. El sacerdocio fue reservado exclusivamente para Aarón y sus hijos, lo que significaba que, aunque compartían la misma herencia levítica, los hijos de Moisés no ocuparon posiciones de liderazgo religioso ni administrativo dentro de Israel. Este énfasis en la familia de Aarón podría explicar por qué Gersón y Eliezer no tomaron el lugar de su padre en la historia. Sin embargo, el hecho de que los hijos de Moisés no hayan sido figuras visibles en la historia de Israel no significa que carecieran de importancia en los planes divinos. A lo largo de la Biblia, encontramos personajes que, aunque no ocuparon roles principales, desempeñaron funciones esenciales en el cumplimiento del propósito de Dios. A menudo, el liderazgo y la influencia no se transmiten simplemente por linaje familiar, sino que dependen de la voluntad soberana de Dios y de su elección para cada época y propósito. En este caso, la historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que la verdadera grandeza espiritual no está necesariamente ligada al reconocimiento público.
Aunque vivieron fuera del centro de atención, siguieron siendo parte del pueblo de Dios y de su plan más amplio. A primera vista, parecería lógico pensar que, tras la muerte de Moisés, sus hijos habrían heredado el liderazgo de Israel. Sin embargo, la Biblia muestra que no fueron ellos quienes asumieron esa responsabilidad. En su lugar, Dios escogió a Josué, un fiel seguidor de Moisés y uno de los espías enviados a explorar la tierra prometida. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué los hijos de Moisés no desempeñaron un papel más destacado en la historia de Israel? En Números 27, 18-23, se nos dice que Dios mismo eligió a Josué como sucesor de Moisés. Dios instruyó a Moisés para que impusiera sus manos sobre él y le transfiriera la autoridad para guiar al pueblo de Israel. Desde una perspectiva humana, hubiera parecido lógico que los hijos de Moisés tomaran ese liderazgo, pero Dios tenía un plan diferente. La elección de Josué no fue un rechazo a Gersón y Eliezer, sino parte del diseño divino para el futuro del pueblo de Israel. Josué había demostrado ser un siervo leal, valiente y obediente en todo momento bajo el liderazgo de Moisés, lo que lo convirtió en la elección más adecuada para continuar con la misión de llevar a Israel a la tierra prometida. A lo largo del relato bíblico, no encontramos ninguna indicación de que Gersón o Eliezer hubieran recibido un llamado divino para liderar al pueblo de Israel. Mientras que Moisés fue claramente elegido por Dios para liberar a su pueblo, no hay registros de que sus hijos hayan recibido un mandato similar. Algunos estudiosos han sugerido que la ausencia prolongada de Moisés de su hogar pudo haber contribuido a una desconexión con sus hijos. Como líder de Israel, Moisés enfrentó innumerables desafíos que lo mantuvieron lejos de su esposa Séfora y de sus hijos durante largos periodos. Es posible que la falta de cercanía con su padre haya influido en su formación y en la preparación para asumir roles de liderazgo. Aunque esto es una especulación, es un punto a considerar al reflexionar sobre por qué los hijos de Moisés no tuvieron mayor relevancia en la historia de Israel. Lo cierto es que Dios asigna distintos roles dentro de su plan. No todos están destinados a la visibilidad o al liderazgo nacional, pero eso no significa que su participación sea menos valiosa. La historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que la verdadera contribución a los propósitos divinos no siempre se mide en función del reconocimiento humano, sino en la fidelidad a la misión que Dios ha dispuesto para cada persona. La ausencia de los hijos de Moisés en el liderazgo de Israel nos deja una enseñanza profunda. En el reino de Dios, el liderazgo no sigue necesariamente las expectativas humanas. En nuestra cultura, solemos asumir que los hijos de grandes líderes heredarán su posición, pero Dios no elige según la herencia, sino según su propósito divino. Cada persona tiene un papel único en el plan de Dios, y no siempre implica estar en el centro de la acción. Algunos, como Moisés y Josué, recibieron un llamado al liderazgo visible, mientras que otros, como Gersón y Eliezer, cumplieron su propósito de manera menos notoria. Este ejemplo nos recuerda que lo importante no es la posición que ocupamos, sino la fidelidad con la que servimos. La historia de Gersón y Eliezer nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios aun cuando nuestro papel no sea visible ni reconocido? Aunque sus nombres no figuran entre los líderes prominentes de Israel, su impacto no desapareció. A través de sus descendientes, el legado de Moisés fue preservado y siguió influyendo en la historia de su pueblo, aunque no de la forma que muchos habrían esperado. En 1 Crónicas 11 y 17, la Biblia menciona que Eliezer tuvo un hijo llamado Rehabías, y destaca un detalle importante. Rehabías tuvo muchos descendientes. Esta breve afirmación es significativa, ya que muestra que el linaje de Moisés a través de Eliezer fue preservado y multiplicado. Aunque Eliezer no fue un líder destacado, su familia permaneció como parte integral del pueblo de Dios. Por otro lado, el linaje de Gersón también desempeñó un papel clave en la historia de Israel, especialmente en el servicio al templo. En 1 Crónicas 26, 24, se menciona a Sebuel, un descendiente de Gersón, como jefe del tesoro de la casa de Dios durante el reinado de David. Este detalle revela que, aunque Gersón no tuvo una posición destacada en vida, su linaje continuó desempeñando funciones cruciales en la estructura religiosa de Israel. Estos registros muestran que, aunque Gersón y Eliezer no fueron protagonistas de la narrativa bíblica, su descendencia jugó un papel importante en la vida y el funcionamiento del pueblo de Dios. Su legado no desapareció,
sino que se manifestó en el servicio al templo y en la preservación de la herencia familiar. La historia de estos hombres nos recuerda que no necesitamos estar en el centro de la acción para ser valiosos en el plan de Dios. Él valora la fidelidad más que la visibilidad. A veces, nuestro impacto no será evidente de inmediato, pero Dios lo usará con un propósito a lo largo del tiempo. Como seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a servir con humildad, confiando en que Dios obra tanto en nuestro presente como en las generaciones futuras. Nuestro llamado es ser fieles donde estemos, sabiendo que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un lugar en el gran plan divino. En conclusión, la historia de Gersón y Eliezer, los hijos olvidados de Moisés, nos deja valiosas lecciones sobre el propósito de Dios, la humildad en el servicio y el valor de dejar un legado. Aunque no fueron figuras centrales en la narrativa bíblica, su historia nos enseña que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Dios no se enfocó solo en la familia de Moisés, sino en un propósito mayor, la liberación y redención de su pueblo. De la misma manera, nuestras vidas pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero siempre forman parte de un plan más grande que solo Dios conoce. ¿Conocías la historia de los hijos de Moisés? ¿Qué te ha sorprendido más de este relato poco conocido? Déjamelo saber en los comentarios. Piensa en tu propio servicio a Dios, aunque no sea visible ni reconocido. ¿Cómo puedes impactar a las generaciones futuras con tu fidelidad hoy? Si este video te ha parecido interesante, compártelo con alguien que disfrute explorando los rincones menos conocidos de la Biblia o que quiera aprender más sobre cómo Dios obra a través de personas que a menudo pasan desapercibidas. Si te ha gustado este contenido, no te pierdas los 2 videos que aparecerán en pantalla en unos instantes. Haz clic en alguno de ellos y sigue profundizando en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Amén.